Listo. Entonces oremos y vamos a estudiar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por poder estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre. Recordando que solo tú eres nuestro Dios, nuestro Redentor. Que solo tú eres la cabeza de la iglesia, Señor. Y te pido, Señor, que nos hables este día a través de tu palabra. Que tu palabra sea real para nosotros y que podamos vivir y actuar conforme a ella. Gracias, Padre, por el privilegio de estar aquí. Háblanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo glorificándose en este momento. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte de la doctrina de la iglesia, viendo qué es lo que la Biblia dice acerca de la iglesia y el último estudio de la serie de doctrinas básicas. Hace 8 días vimos acerca de la iglesia y hablamos acerca de lo que la Biblia habla acerca de la iglesia, qué términos usa para referirse a los cristianos. Y vimos cómo esos términos indican cuál es la conformación de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, la iglesia vimos que está conformada por ¿quién? ¿Quién me dice? Yo soy un poquito escuelero, me disculpan. ¿Por quién está conformada la iglesia? ¿Por los hermanos? ¿Por mis hermanos? Yo solo tengo una hermana. Ah, exacto. ¿Por quiénes? Nuestros hermanos. ¿Pero qué es eso de nuestros hermanos? Creyentes en Cristo. Ah, eso es muy importante. Tenemos que tener eso claro, ¿ya? La iglesia está formada por los creyentes en Cristo, ¿ya? No por los que creen en Dios, primero que todo, ¿ya? Hay que ser, a veces uno cree que es exagerar mucho, pero hay que dejar las cosas claras, porque a veces el mundo no tiene las cosas claras. El mundo habla de un Dios que no conoce, habla de un Dios que no sigue, habla de un Dios el cual está en contra, pero aún la iglesia a veces ni siquiera entiende el Dios que dice seguir. Entonces, primero, el mundo dice que todos somos hijos de Dios cuando es mentira. La Biblia en Juan dice que solo aquellos que han creído en Jesús se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, aquellos que lo aceptaron. Entonces solamente aquellos que han creído en Jesús son hijos de Dios. Y la iglesia está formada por esos hijos de Dios, los que han creído en Jesús. Por lo tanto, en la iglesia solamente están los que han creído en Cristo como su Salvador, los que siguen a Cristo, los cristianos, los hijos de Dios, todos son sinónimos, ¿ya? La iglesia no está formada por los que creen en Dios. Ojo, la iglesia no está formada por toda la gente espiritual, no. La iglesia está formada por los creyentes en Cristo, por los creyentes de Cristo. Hace 8 días usamos la palabra discípulos, ¿ya? ¿Recuerdan qué significa la palabra discípulo? Seguidor, exactamente. La palabra discípulo no es un título, no es que yo llego acá y yo soy el gran discípulo. No, eso es una bobada, ¿ya? La palabra discípulo significa seguidor. ¿Ya? Recuerden que en aquellos tiempos los maestros no tenían salón de clases, ¿ya? Al igual que los maestros griegos que nosotros conocemos como filósofos, Platón, Sócrates y estos, ellos a sus estudiantes no los encerraban en un salón con un tablero y les ponían a dar clase. La forma en que ellos daban clase era que los estudiantes los siguieran, ¿ya? Que los siguieran a donde ellos estuvieran y con su vida ellos mismos, los mismos maestros les enseñaban. Entonces, un discípulo era un estudiante de un maestro. Así como los discípulos seguían a Jesús, así eran todos los maestros en la época. Entonces, si nosotros llamamos discípulos, somos seguidores de Jesús. Eso nos hace parte de la iglesia. Eso debe quedarnos súper claro. La iglesia está formada por todos los discípulos de Jesús, ¿ya? La iglesia está formada por los que siguieron a Jesús cuando estuvo acá, por los que estamos ahorita y por los que estarán. Todos somos parte de la misma iglesia, solo que algunos ya están en la presencia de Dios. Y hay una sola iglesia. Hay muchas congregaciones, pero es una sola iglesia. Bueno, ¿cómo así es una sola iglesia? Porque hay una iglesia aquí, otra en Jamundí, otra en otro lugar de Cali. Es una diferente congregación, pero es la misma iglesia. No pueden ser muchas iglesias. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que Jesús es el novio y la iglesia es la novia. Si fueran muchas iglesias, Jesús sería polígamo, ¿ya? Y eso no es verdad. Es una sola novia, un solo novio, ¿no es cierto? Una sola iglesia a nivel global que está compuesta por todos los hombres y mujeres que siguen a Jesús y creen en Él como Señor y Salvador. ¿Está claro, no es cierto? No hay que quedarnos en ninguna. ¿Por qué hay tantas congregaciones? Porque Dios ha llamado a diferentes hombres con diferentes estilos, diferentes formas y a diferentes lugares
para predicar el Evangelio. Pero si somos unánimes, que ahorita vamos a hablar de eso, somos parte de la misma iglesia. De la misma manera en que Dios llamó a esos 12 hombres, ¿ya? Y Jesús los usó para predicar el Evangelio con formas, con textos diferentes, Dios usa diferentes hombres para compartir el Evangelio en diferentes lugares. Y no es competencia, simplemente la misma iglesia en diferentes lugares. Por ejemplo, llama la atención, y siempre me llama la atención cómo Dios usó a Pedro y a Pablo diferente a como yo lo haría. Pedro era un pescador, Pedro era un hombre del vulgo, por decirlo así. Era un hombre, digamos, básico de la población judía, era un pescador. Sabía leer porque los hombres judíos debían leer, les enseñaban, les daban la Torá, y a través de la Torá ellos aprendían a leer. Pero era un hombre común y corriente, ¿ya? En cambio, Pablo era un hombre educado a los pies de Gamaliel, un gran maestro. Era un hombre en un puesto judío. Y el hombre que tenía el mayor puesto en los judíos, que tenía el mayor conocimiento, lo manda a los gentiles, a los que no le importa nada el judaísmo. Imagínense, el hombre que sabía más de judaísmo, de ley judía, lo manda a los gentiles. Y el que menos tenía posición en el mundo judío, lo manda a los judíos. O sea, Pedro, que es un simple pescador judío, lo manda a predicarle a los judíos, a los radicales judíos. Y a Pablo, que es un hombre que sabe todo el judaísmo, lo manda a los gentiles. Parece contradictorio. Yo digo, pues si Pablo sabe tanto del judaísmo, pues yo le pongo a predicarle a los judíos, ¿ya? Pero Pablo, Dios lo llevó a predicarle a gentiles, a los que menos les importaba el judaísmo, a los griegos que les importaba el judaísmo. Y Pablo era experto en eso, pero Dios se glorificó en eso. Entonces, imagínense, dos hombres totalmente diferentes, Dios los usa para predicar el mismo evangelio en la misma iglesia. Entonces, sabiendo eso, vamos a ver cuál es la obra de la iglesia y lo que Dios dice que la iglesia debe hacer. Entonces, la iglesia, como en general, tiene una obra que hace hacia afuera, hacia el mundo, y una obra que hace hacia adentro. Entonces, vamos a ver primero cuál es la obra que la iglesia hace hacia afuera. Les voy a pedir que me acompañen a 1 Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Entonces, aquí vamos a ver la función principal global de la iglesia. Esto incluye la obra hacia afuera y la obra interna que hace la iglesia. Entonces, 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia en general? Mucha gente puede pensar que la función de la iglesia es simplemente reunirse los domingos. Hay mucha gente que piensa que la función de la iglesia es una función social, ¿ya? Como una organización, una ONG, una organización no gubernamental, que es algo social. Pero no, el propósito de la iglesia es lo que dice ahí: para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Esta carta, Pedro, se la está escribiendo a gentiles, gente que no era judía. Siempre que vean gentiles, recuerden, se está hablando a gente que no era judía, ¿ya? Los judíos, habían judíos por nacimiento y por elección, pero aquellos que no eran judíos eran llamados gentiles y eran considerados por el pueblo judío como perros, es decir, como un animal. Pero Pedro, después de que Jesús le apareció un lienzo en una terraza y le dijo que ya no había gente impura, los gentiles no eran gente inmunda, Pedro supo que a través de Jesús el evangelio era para todo el mundo, para gentiles, gente que no era judía, y para judíos. Y Pedro le escribe esto a gente que no es judía, a gentiles. Entonces le dice: ustedes no eran parte del pueblo, pero ahorita lo son. Y dice: ahorita son linaje escogido, nación santa. Pero nosotros somos nación santa, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas a su luz admirable. Esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia no es una ONG, no es prestar ayuda social. La función de la iglesia no es ser un club social, establecer relaciones sociales o un grupo de amistad. No, la función de la iglesia es anunciar las virtudes de Dios, anunciar quién es Dios.
Que la iglesia puede ayudar en algo social, en un momento de crisis, dar una ayuda económica, una ayuda social, sí, pero no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es anunciar quién es Dios. Que la iglesia puede servir para formar un grupo de amigos y puede generar un vínculo, un círculo, un vínculo amistoso con mis hermanos, sí. Puedo generar un vínculo fraternal, pero no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es anunciar quién es Jesús. ¿Por qué tengo que dejar claro eso? Porque muchas veces nos enfocamos en el activismo y nos enfocamos como iglesia global. Entonces se ven congregaciones que están enfocadas en la ayuda social. Pero ¿de qué me sirve la ayuda social si esa gente a la cual yo la ayudo se pierde? ¿De qué sirve una persona que yo le ayude en la situación económica, en su momento de hambre, si esa persona se va a perder porque yo no estoy anunciando el evangelio? Lo que yo debo hacer primero es anunciar el evangelio. Y si también puedo ayudar a esas personas, está bien. Es parte de mostrar el amor de Dios y bendecir a alguien. Pero la principal función de la iglesia es anunciar quién es Dios. ¿De qué me sirve? Hay congregaciones, incluso en Estados Unidos normalmente, que inventan estrategias para llegar a la gente de la iglesia. Y la estrategia es vincular a la gente, digamos, generar un vínculo empático o amistoso con gente de la iglesia para que así vengan. No me interesa si la persona cree o no, sino generarle un círculo de amigos que pertenezcan a la congregación para que si la persona se sienta obligada a venir. No me importa si cree o no, lo importante es que venga. Pero eso no es así. La iglesia está obligada a anunciar el evangelio, no a ser simplemente un club social. Porque fuera de eso, pues uno quita el nombre de Capilla del Calvario y pone cooperativa o club, no sé, una vaina así. La iglesia, es llamado a la iglesia, como dice aquí, es anunciar quién es Dios. Ese es el principal propósito de la iglesia, anunciar las virtudes de Dios. Cuando la iglesia se sale de ahí, está haciendo algo que no corresponde, lo que no le agrada a Dios. Y también la iglesia no está llamada a satisfacer mis deseos. A veces creemos que la iglesia, y ya hablo como congregación local, creemos que la iglesia está para hacer lo que yo creo. Es decir, yo vengo para que la iglesia me satisfaga. Entonces yo digo, no, es que el pastor no debería decir eso, no es que la iglesia debería ser así, no es que porque la música no es así, no es que porque no dicen eso, porque no, la iglesia no está ni para satisfacerlo a usted ni para satisfacerme a mí. La iglesia está para anunciar quién es Dios, para hacer lo que Dios dice. Entonces la iglesia no está centrada en la persona, sino en Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito? Anunciar las virtudes de Dios. Ese es el propósito de la iglesia, el propósito global. Eso abarca muchas cosas. Vamos a ver cuáles. Acompáñenme a Mateo 5, por favor. Mateo 5:13. Mateo 5:13 es el Sermón del Monte, conocido como el Sermón del Monte. Es parte del Sermón del Monte que Jesús da. Entonces Jesús le va a hablar a sus seguidores. Miren lo que les dice Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone bajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, Jesús aquí va a decir que la iglesia tiene una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? De ser sal y luz. Eso significa que la iglesia tiene la responsabilidad de dar testimonio frente al mundo. ¿Qué significa ser sal? La sal para nosotros no significa lo mismo que para ella. Para nosotros la sal es lo que le da sabor a las cosas, porque amplifica de cierta manera el sabor de las cosas. Pero para ellos la sal significaba algo que servía para preservar. En ese tiempo no había neveras, congeladores ni nada como eso. Obviamente los alimentos perecederos, sobre todo la carne, pues se echaba a perder. Entonces la forma que había para preservar, sobre todo las carnes, era como el medio de salarla. ¿Ya? O sea, han comido de pronto carne seca, ¿no es cierto? Que eso es un rejos durísimo. Pero ¿por qué es tan duro? Porque esa carne seca se sepulta en sal, literalmente. Y la sal absorbe la humedad de esa carne y la carne queda como un rejo, literalmente queda tiesa.
porque pierde la humedad. Al perder la humedad no se va a descomponer tan fácil, porque los microorganismos por la falta de humedad no van a podrir esa carne tan rápido. Entonces esa era la forma como ellos preservaban los alimentos, la carne. Le echaban sal y al echarle esa cantidad de sal la carne podía preservar mucho más tiempo que si la dejaban normalmente. Entonces cuando Jesús le dice a la iglesia, ustedes son la sal, se refiere a que la iglesia es la sal, la que preserva el mundo. Pero preserva el mundo ¿de qué? De que vaya cada vez más en decadencia. Hemos visto un mundo que cada vez está más lejano de Dios, un mundo que moralmente es cada vez peor. Pero imagínense un mundo en el cual no hubiera oposición, donde no hubiera oposición a las cosas inmorales que quiere hacer. Imagínense, ahorita tenemos un grupo de cristianos, una iglesia que se opone a la adopción por grupos, parejas homosexuales. Tenemos una iglesia que se opone al aborto legal, una iglesia que impone que se opone a todo ese tipo de conductas inmorales, ¿ya? Que se opone porque reconoce que eso no le agrada a Dios. Imagínense que esa oposición no existiera. ¿Cuál sería el estado del mundo actual? ¿No es cierto? Sería un estado aún peor, ¿no es cierto? Entonces la iglesia es la encargada de preservar este mundo, de preservar la palabra de Dios en este mundo, de preservar, no de preservar a Dios, porque Dios no necesita que nadie lo preserve ni nadie lo defienda. Ahí tenemos un error. Mucha gente piensa que defender la fe o hacer oposición significa defender a Dios. No, Dios no necesita a nadie que lo defienda. Si Dios necesitara que alguien lo defienda, no sería Dios. Pero la iglesia se llama a preservar la voluntad de Dios, la palabra de Dios y el deseo de Dios para este mundo. Nosotros los que estamos llamados a preservar eso aquí. Si no existe la iglesia, pues no hay nadie que diga, vea, esto es lo que Dios dice. Imagínense un mundo sin ese preservante, vería un mundo mucho más podrido de lo que está ahora. Entonces eso es lo que dice, la iglesia está llamada a decir, vea, a preservar la verdad, a decir, vea, esto es la verdad, lo que el mundo está haciendo está mal, la verdad y lo correcto es esto, por eso es la sal, pero además dice que es la luz, y es interesante porque Jesús en otro pasaje en Juan dice que Él es la luz, pero dice, yo soy la luz y el que en mí cree no andará en tinieblas, pero aquí dice que la iglesia es la luz, no para alumbrar el camino, sino para ser vista en medio de la oscuridad. Entonces lo que Jesús dice ahí es que la iglesia es una luz que se ve en medio de un mundo caído. Y dice al final del 16, miren lo que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, el comportamiento del cristiano es una luz que le va a mostrar a la gente que no cree que Dios es real. Entonces viene la pregunta, ¿mi actitud, mis actos brillan o no brillan? Es decir, lo que yo vivo muestra que Dios es real o muestra que Dios no existe, ¿ya? Porque el testimonio de la iglesia es uno de los factores más grandes, tanto positivos como negativos, para que la gente crea en Dios. Mucha gente dice que no cree en Dios porque dice que el cristianismo es falso por el mal testimonio de la misma iglesia. No es que descubrieron que el pastor estaba robando, no es que el fulano estaba en inmoralidad, no es que este que era cristiano resultó el ladrón de la empresa. No es que este que era cristiano terminó en adulterio, terminó yéndose con fulana y dejó a su esposa. Entonces, ese testimonio negativo, mucha gente dice, no, entonces el cristianismo no es real, Dios no existe. Pero Dios no ha fallado, el que ha fallado son las personas. Por eso Jesús dice, así alumbre vuestra luz para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Cuando la iglesia da testimonio real, cuando vive conforme a lo que dice creer, entonces va a brillar y la gente va a decir, ese hombre dice que cree en Dios y vive como eso, entonces Dios es real. Cuando realmente damos testimonio, la gente va a decir, Dios existe, porque esa persona como actúa y como vive, no es como ella realmente es, sino porque Dios ha hecho una obra. Pero cuando yo digo que creo en Dios y actúo como a mí me da la gana, entonces no estoy dando testimonio. Esa persona dice que cree en Dios, pero vive de otra manera. Entonces la iglesia está llamada a hacer testimonio. Y miren lo que dice, acompáñenme en Mateo 7, 28, 29, 2 capítulos más para allá. Mateo 7, 28, 29. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Entonces, cuando Jesús termina el Sermón del Monte, dice que la gente se admiraba porque él tenía autoridad. ¿Por qué? Porque lo que Jesús predicaba era la forma en la que él vivía. Entonces tenía una autoridad para decir, para enseñar, y por eso la gente se admiraba de él. Los escribas eran todo lo contrario. Jesús les decía: hipócritas, porque ustedes creen, dicen una cosa, enseñan una cosa, pero hacen lo contrario. Entonces, miren lo importante del testimonio de la iglesia. Jesús dice: ustedes van a hacer una luz, pero lo importante es yo hacer una luz prendida, una luz apagada. Que una luz apagada no sirve de nada más en la oscuridad, es como un bombillo fundido. ¿De qué sirve un bombillo fundido? Para nada. Entonces mi testimonio tiene que ser real, porque así la gente va a verme y va a ver que Dios es real. Ojo, el testimonio del cristiano no es para que la gente le dé palmaditas en la espalda y le diga: usted tan buena persona que es. No, es para que la gente diga: sí, Dios es real. Dios cambia vidas, Dios transforma vidas, Dios salva, Dios redime, Jesucristo salva. Necesito un redentor igual. Para eso el testimonio de la iglesia. Y los escribas no hacían eso. Los escribas, Jesús les decía sepulcros blanqueados, porque eran como las tumbas de ese entonces, que afuera limpiaban la piedra y quedaba limpia, pero por dentro estaban llenos de podredumbre. Entonces nosotros no podemos ser igual, dar solamente una apariencia, sino ser reales. Además, la iglesia está llamada no solo a dar testimonio, sino a anunciar el evangelio. Acompáñenme al último pasaje del evangelio de Mateo, Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19, 20. La gran comisión. Los últimos dos versículos. Últimos dos versículos de Mateo. Entonces Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, la iglesia está llamada a anunciar las virtudes de Dios, ya lo vimos, como algo general. Eso se deriva en dar testimonio con nuestras obras, pero también se deriva en anunciar el evangelio. Por eso Jesús dice: bautizándolos, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia está llamada es a anunciar el evangelio de Jesús, a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, no anunciar ninguna otra cosa. La iglesia no está llamada a anunciar, a ser un coach de superación personal. La iglesia no está llamada a ser un grupo de superación personal, a encuentra el campeón que hay en ti. ¿Ya? Eso no es. La iglesia nunca está llamada a ser campeones, está llamada a ser discípulos. ¿Ya? O sea, yo recuerdo un libro que una vez me taladró la cabeza cuando vi el título, decía: de siervo a Señor. Yo, uy, ¿cómo así? ¿Y eso dónde está en la Biblia? La Biblia dice que nosotros somos siervos, ¿ya? Dice que hay un solo Señor, que es Jesús, ¿ya? Yo nunca he visto que la Biblia diga que me va a hacer a mí de siervo a Señor, yo nunca lo he visto eso, ¿ya? Ni siquiera recuerdo de quién era el autor. Pero eso es importante, la Biblia no está llamada a hacernos superación, a volvernos campeones, a hacernos unos campeones de la fe, bueno, unas tantas cosas que ocurren. No, la iglesia está llamada a anunciar el evangelio. La iglesia está llamada a anunciar lo que Cristo hizo. El evangelio es algo muy profundo. Es Dios haciéndose como nosotros. Es algo que no le cabe en la cabeza a nadie. Es algo inconmensurable, pero es algo tan simple al mismo tiempo. ¿Ya? O sea, es algo profundo. Imagínense, Dios amó al ser humano tanto que se hizo como nosotros para pagar la deuda que nosotros teníamos para acercarnos a Él. Es profundísimo. Tiene unas implicaciones teológicas que uno, ¿cómo así? Dios se humilló, se hizo como yo, pagó mi deuda, pero es simple. Es el ser humano, no podía acercarse a Dios, Dios pagó la deuda por mí para yo acercarme a Él. Es simple para que todos lo podamos entender, pero profundo porque implicó un precio muy grande. Entonces el evangelio no se puede rebajar, no se puede negociar. La iglesia está llamada a hacer discípulos con el evangelio. Muchas iglesias inventan estrategias para que la gente llene las iglesias y llegue. ¿Ya? Se inventan sistemas multinivel y toda esta vaina. No importa que la gente llegue, no crea, pero que llegue a la iglesia. No, eso no es así.
La iglesia está llamada a predicar el evangelio y no se puede negociar. Hay que anunciar lo que Jesús hizo. Y no se diga que no podamos usar herramientas. Por ejemplo, ustedes han escuchado acerca de las 4 leyes espirituales. Es una herramienta que se usa para compartir el evangelio. Pero el mensaje no se puede negociar. Yo no puedo traer a la gente engañada, decir, no venga pues para que escuche una charla de motivación personal. No, esto no es un sitio de motivación personal. La iglesia se llama a anunciar el evangelio. Pero no solo anunciar el evangelio, miren lo que dice después en el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, no solo de anunciar el evangelio, sino anunciar todo lo que Jesús dijo y enseñarlo. Dice, yo me imagino que cuando Jesús le dijo esto a los discípulos, ellos se agarraron la cabeza y ahorita para acordarnos de todo lo que Jesús dijo, imagínense, Jesús les está diciendo, tienen que enseñarle todo lo que yo les he enseñado. Y estos hombres haciendo memoria y todo lo que difícil, pero Dios en su infinita sabiduría usó el Espíritu Santo para que unos hombres escribieran esto, porque obviamente Dios en su sabiduría sabe que no puede depender de la memoria humana, ¿ya? Porque la memoria humana falla mucho. Entonces Dios en su sabiduría utilizó hombres para escribir eso y quedó aquí registrado lo que Jesús enseñó. Entonces significa que no solo hay que predicar el evangelio, sino enseñar todo lo que Jesús enseñó. Y eso implica de Génesis hasta Apocalipsis. Mucha gente cree que la Biblia tiene pedazos que se pueden quitar. Por allá en Estados Unidos inventaron una Biblia que se llamaba la Biblia, no me acuerdo, una Biblia, la Biblia chévere, la Biblia positiva, creo que era. La Biblia positiva, que le habían quitado todas las partes donde hablaba acerca de juicio, ¿ya? Y que le habían quitado eso y dejaron todos los pasajes, solo lo que hablaba acerca de bendición y todo lo que hablaba acerca de juicio y castigo y el pecado lo habían quitado. Me dice, ¿cómo así? Imagínense, o sea, ¿creen que eso no hace parte de la Biblia? ¿Que la justicia de Dios no hace parte de la Biblia? ¿Que el pago y la consecuencia del pecado no hace parte de la Biblia? Eso hace parte de la consecuencia. Hay gente que, por ejemplo, ni mira el libro de Apocalipsis porque dice que va a volver loco, porque le tiene miedo. Hay congregaciones donde el pastor decide no hacerlo porque dice que es muy complicado. No, si está ahí es digno de enseñarlo. Todo es digno de enseñarlo. Jesús dijo todo. Y todo es desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces la iglesia está llamada a anunciar el evangelio, pero también enseñar toda la palabra de Dios. Entonces, esa sería la iglesia hacia afuera. Ahorita vamos a ver lo que la iglesia debe hacer hacia adentro. Acompáñame por favor a Juan 13. Juan 13, 34. Entonces, Juan 13:34 dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Resulta que Jesús, tiempo atrás, un joven se le acercó, le dijo, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Entonces dijo, el más grande mandamiento es amar a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. El segundo mandamiento es similar a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto descansa toda la ley y los profetas, dijo Jesús. 2 mandamientos: amar a Dios y amar a Dios con toda mi fuerza, con toda mi alma, con toda mi mente, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Cuando Jesús está reunido antes de su pasión con sus discípulos, les cambia el mandamiento, que es lo que dice aquí en Juan. Parece lo mismo, pero no lo es. Dice, un mandamiento nuevo os doy, por eso le dice, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cómo así? ¿No es lo mismo? No. Jesús le dijo a este joven que el segundo mandamiento es ame al otro como a sí mismo. Pero aquí Jesús le está diciendo que los discípulos deben amarse como Él los ama a ellos. Y es muy diferente, ¿ya? Cuando Jesús habla de la ley, dice, como usted se ama, y uno tiene cierto amor hacia su ser, hacia su forma de pensar, hacia su integridad, y puede aplicarse eso hacia el otro. Pero cuando habla de cómo Dios me ama a mí, es totalmente diferente. Porque como Dios me ama a mí, es como Jesús se entregó completamente por mí.
Entonces el estándar es diferente. Cuando Jesús le dice, ame al otro como a sí mismo, es un estándar más bajo. Pero cuando Jesús le dice, amen a los otros como yo los amo a usted, el estándar se sube considerablemente. Es decir, no se ame como usted se ama, ame al otro como yo lo amo a usted. ¿Y cómo nos amó Jesús a nosotros? Incondicionalmente, y se entregó a sí mismo por mí. Y no conforme con eso, Jesús le dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces Jesús dice, se van a amar así, pero además eso va a ser lo que la gente va a dar cuenta que ustedes son mis discípulos. Es decir, que la gente se va a dar cuenta que son cristianos, no porque tengan un pescadito en el carro, o una palomita, no porque tengan una camiseta con versículo de la Biblia, o no porque todos los domingos ande con una Biblia debajo del brazo, o no porque a todo el mundo le diga Dios lo bendiga. ¿Cuál es la característica que dice Jesús que nos va a reconocer? El amor. ¿No es cierto? Ahí dice, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Pero ¿qué es ese amor? La palabra amor que se usa ahí, que se usa constantemente en el Nuevo Testamento, es la palabra ágape. Y ese amor que se habla ahí en la Biblia es totalmente diferente a lo que nosotros entendemos, o lo que el mundo conoce como amor. En el mundo se enseña un amor bidireccional. ¿Qué es un amor bidireccional? Es un amor que se hace esperando algo o en respuesta a algo. Es decir, yo amo a alguien porque esa persona me ama, o la amo en respuesta de que me ame. Si la respuesta es negativa, entonces yo la dejo de amar. Eso es lo que el mundo dice que es amor. O alguien me ama y como me hace, yo respondo en ese amor. Pero en la Biblia el amor es unidireccional. Es simplemente yo decido amar a esa persona. Ni en respuesta a algo, ni esperando nada. ¿No? Hay relaciones que son unidireccionales. Por ejemplo, la amistad. Yo no puedo ser amigo de alguien sin que esa persona sepa. ¿No es cierto? Es que yo soy amigo, pero es que usted no sabe que es mi amigo. O no, ¿no es cierto? Eso no tiene sentido, ¿no es cierto? Voy a decir, no es que, como decía en la infancia, ¿no? Los niños, recuerdo, en la infancia hace mucho. Decía, es que ella es mi novia, pero no sabe. Como así, eso no tiene sentido. Pero el amor sí tiene sentido unidireccionalmente. Ese tipo de relaciones tiene que ser bidireccional. O sea, yo no puedo ser amigo de alguien sin que esa persona sepa que es mi amigo, ¿no es cierto? O yo no puedo tener una novia sin que la persona sepa que es mi novia, por ejemplo, ¿no es cierto? Tiene que ser algo bidireccional. Pero el amor bíblico sí es unidireccional, en un solo sentido. Yo decido amar a esa persona, ¿ya? Decido amar a esa persona, y eso significa que ese amor se puede hacer sin tener ninguna relación fraterna, incluso sin conocer a la persona. Entonces uno dice, ¿cómo así? O sea, yo puedo amar a alguien sin conocerlo, puedo amar a alguien sin tener una relación con esa persona. Sí. Recuerden que Jesús en Mateo 5 le dice a los discípulos, amen a vuestros enemigos. Dice, ¿cómo amar a vuestros enemigos? Entonces dice, ¿Jesús amaba a sus enemigos? Sí. Me pone a echar memoria. ¿Quiénes eran los enemigos de Jesús? Por ejemplo, los escribas y los fariseos. Entonces, yo nunca he visto un pasaje donde diga que Jesús abrazaba a los fariseos. De eso no lo he visto, no lo he leído. Nunca he visto que Jesús cogiera y le dijera una cosa bonita a un fariseo así. Que tan lindo mi amigo, que mi pana, mi llavería, no. Pero yo he visto pasajes, por ejemplo, donde Jesús les dice sepulcros blanqueados. He visto donde Jesús les dice que son víboras, ¿ya? He visto donde Jesús les dice, ustedes dicen que los hijos de Abraham son hijos del diablo. Dice, ¿cómo así? ¿Eso es amor? Sí. El amor no significa ternura, el amor no significa cariño. El amor significa entregarse. A veces significa entregar el orgullo, a veces significa entregar a la respuesta del otro. Lo que Jesús estaba haciendo era mostrarle el amor, diciéndole la verdad. Lo que Jesús les estaba mostrando el amor a ellos era confrontándolos con su pecado para que se arrepintieran. Eso es amor. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que ellos lo iban a perseguir y lo iban a querer matar. ¿Qué es más fácil? No decir nada, ¿no es cierto? A veces uno ve personas que hacen cosas que no agradan a Dios y uno prefiere quedarse callado. ¿Ya? Eso no es amor. Es más como para mí, porque la persona no me va a hacer algo, o sea, no se va a enojar conmigo, no me va a decir algo feo, no va a tener nada en contra mía.
pero es falta de amor, porque lo correcto es que yo a la persona le diga para que la persona se arrepienta. Cuando yo hago eso me estoy entregando mi orgullo, ¿ya? Estoy entregando que esa persona, ¿ya? Puede atacarme a mí, puede decirme algo. A nosotros no nos gusta que nos digan cosas feas, pero si yo amo a esa persona, estoy dispuesta a que la persona me lo diga, con tal de decir la verdad. Jesús sabía que los fariseos lo iban a matar, que lo iban a perseguir, todo lo que le iban a decir, pero los amó diciéndoles la verdad. ¿Era duro? Sí, pero es amor. O sea que el amor no es sinónimo de ternura, el amor es sinónimo de entrega total. Algunas veces el amor va a significar exhortar, a veces el amor va a significar enseñar, a veces el amor significa ternura, ¿ya? A veces también está relacionado con ternura, pero no siempre. A veces el amor significa entregar la vida o entregar la muerte. Entonces el amor significa eso, entregar por el bien de los demás. Por eso Jesús dice, amar a vuestros enemigos, busquen el bien de ellos. ¿Ya? Por eso Pablo también dice, no paguen mal por mal, ¿ya? Sino amen a aquellos que los persiguen. ¿Ya? Si una persona me persigue, me insulta, yo no voy a pagarle con mal. Mi amor es mostrarle la verdad de quién es Cristo a través de mi vida. Entonces el amor que dice ahí para la iglesia es diferente al contexto que nosotros tenemos. No tiene nada que ver con fraternidad ni con camaradería. No significa que la iglesia como debe amarse, entonces yo voy a tener a todos los de la iglesia como amigos en Facebook. No se refiere a eso. El amor trasciende a eso. A veces se puede amar incluso a alguien sin conocerlo. Por ejemplo, todos los domingos y los miércoles el pastor Luis está aquí hablando y esa enseñanza se está haciendo por internet. ¿Cómo él ama a alguien que no conoce? Porque está haciendo lo que Dios le está mandando, ¿ya? Sacando su tiempo y todo para que una persona que no conoce por internet pueda escuchar la verdad del Evangelio de Dios. Eso es amar. Yo no me niego a anunciar toda la verdad de Dios para que una persona pueda arrepentirse y conocer a Jesús. Aun cuando eso depende de tiempo de mi parte, aun cuando requiera que muera algunas cosas que yo quisiera hacer, pero no me estoy negando para poder amar a alguien que ni siquiera conoce. ¿Sí ven? De esa manera se puede amar a alguien sin ni siquiera tener una relación con esa persona ni conocerla. De hecho, Jesús nos amó sin que nosotros tuviéramos una relación con Él. En 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Jesús no me amó porque tenía una relación conmigo. Al contrario, Él me amó para que yo pudiera tener una relación con Él. ¿Sí ven la diferencia del amor? O sea, la respuesta del amor de Cristo no es en respuesta a la relación que tenía conmigo. El amor de Cristo es yo me entrego por Él para poder que Él se relacione conmigo. Entonces es un amor incondicional, no es un amor en respuesta a algo ni en espera de algo. Es un amor que se entrega como Cristo lo hizo, ¿ya? Sin tener una relación con nosotros, para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él. Ese es el amor que dice ahí. Entonces, a veces uno igual lo mira como algo abstracto, pero miremos cómo se entiende ese amor o cómo una iglesia que ama es en la práctica. Entonces, vamos a ver varios pasajes. Entonces, miren, una iglesia que ama es una iglesia unánime. Acompáñenme por favor a Hechos 2:42. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces miren, una iglesia que ama es una iglesia que permanece unánime. El término comunión ahí es el término que nosotros usamos muchas veces dentro del grupo cristiano, se llama koinonía. Pero hay un error, la koinonía no está relacionada simplemente con una interacción social entre cristianos. La koinonía significa un pensamiento, una fe unánime entre los cristianos. Significa que todos creemos lo mismo, tenemos una misma fe. Cuando se habla de koinonía no simplemente significa que yo puedo compartir un ambiente social, un espacio social con mi hermano, no. Significa que mi hermano y yo creemos lo mismo. Estamos unidos por la misma fe. No es que estamos unidos por un almuerzo. Estamos unidos porque tanto Él como yo creemos lo mismo. Un mismo Dios, un mismo Señor, un mismo Salvador, un mismo Espíritu.
Eso es lo que la iglesia, una iglesia que ama, busca ser unánime. ¿Ya? Miren, acompáñenme por favor a Gálatas 2:9. Gálatas 2:9. Gálatas 2:9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces Pablo aquí en Gálatas está contando su testimonio como cristiano. Y dice que Jacobo, Pedro y Juan, Cefas es Pedro, Jacobo, Pedro y Juan le dieron la mano en señal de compañerismo, es decir, de koinonía. Pero no está diciendo que es que ahí fueron a lograr un picadito de fútbol, le compartieron un almuerzo, no. Dieron en señal de koinonía, en señal de unanimidad, es decir, en señal de que son unánimes. Es decir, cuando Pedro, Jacobo y Juan le dieron la mano a Pablo y a Bernabé, le estaban diciendo: ustedes y nosotros creemos lo mismo, somos unánimes. Recuerden que la palabra unánime significa un alma, un mismo pensamiento. Y una iglesia que ama es una iglesia unánime. Una iglesia que usa. ¿Y cómo una iglesia es unánime? Cuando estás cimentada en la palabra. Y uno puede decir, bueno, entonces, ¿cómo así? Porque si la iglesia debe ser unánime, porque hay tantas congregaciones. Sí, porque hay diferentes llamados, hay diferentes personas, pero toda la iglesia que está fundamentada en la palabra de Dios deben ser unánimes. Porque lo que dice aquí es una sola cosa. No son varias Biblias. Obviamente hay movimientos religiosos que comparten falsedades, que engañan a la gente. Con ellos no podemos ser unánimes. Yo no puedo ser unánime con alguien que dice que Jesucristo no es Dios. ¿Ya? Yo no puedo ser unánime con alguien que dice que Dios no existe. ¿Ya? Pero yo sí puedo ser unánime con todo aquel que cree en la palabra. Por eso esto es tan importante. Por eso Jesús dijo que hay que enseñar todo lo que está aquí. Porque en esto estamos unánimes. Y acompáñame por favor a Efesios 4, del 1 al 6. Efesios 4, del 1 al 6 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces miren lo que aquí Pablo dice, la unidad. ¿Pero la unidad en qué? La unidad no es sacrificando la verdad. Muchos movimientos, incluso el mismo Papa de la Iglesia Católica, promueven movimientos de unidad. Entonces, ya me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? ¿Francisco? Sí, Francisco. Se me olvidó el nombre de Esteban. Se fue a reunirse con una autoridad del Islam. ¿Ya? Y ahí estuvieron compartiendo y abrazo y todo. Pero yo no puedo sacrificar la unidad, sacrificar la verdad en pro de la unidad. La unidad es alrededor de la verdad. La verdad nunca puede ser sacrificada. La verdad nunca se puede sacrificar por la unidad. Yo no puedo unirme con cualquiera y sacrificar la verdad. ¿Ya? La verdad es lo que nos une. Y si alguien no está de acuerdo con la verdad, lo siento, no puedo ser unánime, pero eso es lo que nos debe unir. Por eso Pablo dice ahí, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos. Esa es la unidad. Entonces una iglesia que ama busca ser unánime. ¿En qué? En la verdad. Unánime. Y la Biblia nos advierte de eso. Por ejemplo, en 2 Corintios nos dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Muchas veces se aplica eso solamente para el matrimonio. Y sí aplica, ¿ya? Porque la relación matrimonial es la relación, después de la relación con Dios, la relación más cercana que una persona puede tener. Y entonces yo no puedo unir con una persona que no cree lo mismo, que no es unánime conmigo. Pero no solo se aplica a eso. Por ejemplo, yo cómo me puedo unir como socio con una persona que no está unánime conmigo, una persona que de pronto va a cometer evasión de impuestos, una persona que piensa hacer algo ilegal. Yo cómo puedo ser socio, tener un vínculo cercano con esa persona. Y eso no significa que yo bailarme el mundo, pero significa que yo tengo que buscar la unanimidad, compartir la verdad, ¿ya? Pero buscar la unanimidad. Si las personas deciden no aceptar a Jesús,
no puedo tener esa unanimidad con ellos. Por eso la Biblia advierte, no os unáis en yugo desigual. Y eso es la coinonía, la unanimidad. Eso no significa que la Biblia no diga que no debamos tener vínculos fraternos, sí, pero la coinonía no se queda simplemente en la parte social. La coinonía trasciende, porque yo puedo aquí estar nosotros y tener un espacio social, pero puede que mucha gente aquí no seamos unánimes. Puede que haya gente aquí que ni siquiera crea en Cristo. Entonces, por más que estemos reunidos socialmente, no hay coinonía, porque la coinonía se da cuando todos creemos lo mismo. Entonces, una iglesia que ama es una iglesia que no solo busca socialmente estar unidos, sino estar reunidos unánimemente en la fe. Eso es una iglesia que ama. También una iglesia que ama, acompáñenme en 1 de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Una iglesia que ama es una iglesia que usa los dones. Bueno, ¿qué son los dones? Son facultades que Dios ha dado a aquellos que han creído por medio del Espíritu Santo para la obra de la iglesia. Una iglesia que ama es una iglesia que sirve con los dones que le ha dado. Porque si la iglesia es de Dios y Dios la sustenta, es Dios el que la debe edificar, es Dios el que la debe elaborar, que debe sustentarla por medio de los mismos cristianos con los dones. Una iglesia que no usa los dones es una iglesia que no ama. Y eso es muy importante. Mucha gente estará pensando en este momento, bueno, yo ni los dones ni sé cuáles son, ni sé cuál yo tengo. Bueno, pregúntele a Dios. Dice, bueno, yo la primera vez que escucho, yo he escuchado eso, pero no tengo ni idea. Bueno, si usted tiene un don, más grave aún, si usted tiene un don, si usted no lo está usando, usted no está amando. Usted está siendo mal administrador de lo que Dios le ha dado. Escúcheme bien, si usted tiene un don que Dios le ha dado, sea de lenguas, de enseñanza, de profecía, de sanidad, ¿ya? De exhortación, de fe, el que sea, ya que están en la Biblia, y usted no lo está usando, usted siendo un mal administrador, usted no está amando a esta iglesia. Así de grave es. Una iglesia que ama es una iglesia que sirve con los dones. Pero además, acompáñenme 1 Corintios 14:26. 1 Corintios 14:26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Entonces, aquí Pablo está terminando de hablar a los corintios de los dones en este pasaje. Ya capítulo 12, capítulo 13 y 14, hablando de los dones. Y aquí está terminando. Entonces le dice, si tienen los dones, pero ojo, miren, ¿cómo van a usar los dones? Hágase todo para edificación. Resulta que la iglesia de Corinto, cuando empieza el capítulo 1, Pablo le dice que ellos tenían todos los dones. La gente estaba ahí, pero eso era un desorden. Esa iglesia era un desorden. Eso había unos que iban por un lado, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. Otros decían, no, yo soy de Jesús, yo no soy como ustedes con carnales, yo soy de Jesús, yo soy más espiritual. Eso era un desorden, ¿ya? Esa iglesia. Entonces Pablo les dice aquí, ustedes tienen los dones, pero los dones no es simplemente así, un desorden, no, son para edificación. Entonces, una iglesia que ama no solo usa los dones, sino que los usa para edificación. ¿Qué significa edificación? Significa que para moldear unos a otros conforme a la imagen de Cristo. Y les voy a pedir que me acompañen a Efesios 4. Efesios 4, del 11 al 13. También Pablo, hablando a otra iglesia acerca de los dones, le dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, que el propósito de los dones es perfeccionar a los santos, pero no perfeccionar al punto de que debemos ser perfectos como Dios, sino ir moldeando
a cada uno de nosotros conforme a la imagen de Cristo. Entonces, el edificar es que cuando usted usa sus dones, usted me edifica a mí y me ayuda a ser moldeado conforme a la imagen de Cristo. Y cuando yo uso los dones que Dios me ha dado, yo lo ayudo a usted a edificarse y moldearse conforme a la imagen de Cristo. Por eso los dones se usan para edificar a la iglesia, es una muestra de amor, porque los dones que tiene cada persona no son para él mismo, sino para los demás. Por eso cuando una persona decide no usar los dones, es un egoísta, porque los dones no son para él mismo, los dones son para las demás personas, para la iglesia. Entonces, una iglesia que ama es una iglesia que edifica al otro, es una iglesia que edifica al otro y le permite ser moldeado conforme a la imagen de Cristo. Entonces, eso es lo que una iglesia que ama debe hacer. Una iglesia que ama es también una iglesia que enseña y la palabra en abundancia. Acompáñenme en Colosenses 3:16, por favor. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, una iglesia que ama es una iglesia que también enseña, ¿ya? Y esa enseña significa que también la palabra mora en abundancia. Entonces, se usan los dones, pero los dones no están por encima de la enseñanza de la palabra. Los dones hacen parte del enseñar y que la palabra mora en abundancia. Por eso Pablo, cuando habla aquí en Colosenses, dice que la palabra debe morar en abundancia en nosotros. Cuando la palabra mora en abundancia en una iglesia, cuando se enseña en abundancia lo que está aquí escrito, el consejo de Dios para el hombre, pues la iglesia va a vivir en exhortación, va a vivir en alabanza, como dice ahí. Entonces, una iglesia que ama es una iglesia que no niega la enseñanza de la palabra. ¿Por qué lo digo? Porque en muchos casos se ha dado congregaciones donde la enseñanza de la palabra ha pasado a un segundo plano. Entonces, hay gente que simplemente va por la alabanza. Ay, es que allá cantan tan lindo. Es que no tan afinados. Es que ellos son... Y uno va allá y eso salen los de la alabanza, salen unas luces. Y uno queda como embobado, ya. Pero lo que está aquí es ir, no, esos son 10 minutos. Y después viene otro juego de luces. No. La palabra es morar en abundancia, porque donde mora la palabra, va a haber exhortación, va a haber alabanza. Entonces, una iglesia que ama es donde mora la palabra en abundancia, donde se enseña con abundancia. Y cuando donde la palabra mora en abundancia, hay exhortación, hay oración, hay alabanza. Pero una iglesia que ama está basada en eso, en la palabra de Dios. Una iglesia que ama también es una iglesia que exhorta. Acompáñenme en Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Una iglesia que ama sabe que estamos llamados a edificarnos unos a otros, pero sabiendo que somos humanos falibles, que podemos fallar, que somos pecadores, pero redimidos, pero seguimos siendo pecadores. Una iglesia que ama sabe que entre más seamos, más pecado aquí reunidos. Pero también es una iglesia que sabe que aunque haya pecado, hay que exhortar, hay que llamar aparte y restaurar al caído. Una iglesia que ama es una iglesia que es radical con el pecado, que no es permisiva con el pecado, pero es una iglesia que llama aparte y restaura. No solo basta con ser permisivo, no ser permisivo con el pecado, sino que también hay que restaurar. Una iglesia que ama hace eso. Entonces, si yo amo a mi hermano, lo voy a exhortar. Si yo veo que mi hermano está haciendo algo que no agrada a Dios, exhortarlo es amarlo. Por eso hablamos del amor al principio. El amor no es simplemente hacer que el otro se sienta bien. El amor también implica que el otro se sienta mal. Y parece una paradoja, parece una contradicción. Pero cuando yo amo al otro, a veces implica que también haga que se sienta mal. Como con nuestros hijos, como dice la palabra. El padre al hijo que ama disciplina, ¿no es cierto? La disciplina no hace que nuestros hijos se sientan bien, ¿no es cierto? Hasta ahorita, cuando he disciplinado a Juan Marcos, nunca le he visto que ponga feliz y contento porque lo disciplino, ¿no es cierto? Pero ¿por qué lo amo? Porque lo amo.
¿Por qué lo hago? Porque lo amo, ¿no es cierto? Entonces, el amor no implica hacer que la otra persona se sienta bien. Una iglesia que ama exhorta, llama aparte. No es permisiva con el pecado, pero restaura al que se arrepiente y busca el arrepentimiento de aquel que peca. Pero una iglesia que ama también es una iglesia que disciplina. Acompáñenme en 1 Corintios 5:11. Primera de Corintios 5:11. La misma iglesia de Corinto de la que hablamos ahorita. Esa iglesia de Corinto se jactaba de que había una persona que en medio de la congregación que estaba cometiendo un acto de inmoralidad con la esposa de su padre, ¿ya? Y la iglesia se jactaba de que era una iglesia, como diríamos hoy en día, muy progresista, y que no tenían problema con eso, ¿ya? Entonces Pablo les va a decir, no, ustedes no es que sean progresistas, ustedes son unos pecadores, ¿ya? Entonces Pablo le va a decir en 1 Corintios 5:11, les dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Pablo les dice, vea, ese tipo que ustedes tienen ahí, que ustedes dicen que se jactan de que son tan tolerantes de que tienen esa persona, sáquenlo de la iglesia. Dice, y ustedes arrepiéntanse. ¿Y qué dice ahí? Con el que se llama cristiano, que se llama hermano y actúe así, sin arrepentimiento, ni con él coman, ni siquiera coman con esa persona. Es decir, la iglesia que ama exhorta, pero también es radical cuando una persona se quiere arrepentir. Y si una persona no quiere arrepentir de su pecado, no quiere salir de él, tiene que salir de la iglesia. Eso también es un acto de amor para la iglesia y para el que sale. Y Pablo le dice ahí, échenlo de la iglesia para ver si se salva. Échenlo para que se arrepienta allá afuera. Eso les dice Pablo, sáquenlo de la iglesia. Y eso también es amor. Porque confrontar a esa persona, mantenerlo en la iglesia, es dejarlo con su pecado. Pero sacarlo es confrontarlo con su pecado para que se arrepienta. Y eso es un acto de amor. Llevar a una persona al arrepentimiento es un acto de amor. Y en este caso estaban amando a la iglesia y estaban amando a la persona que estaba saliendo ahí. Entonces una iglesia que ama también disciplina. Una iglesia que ama es una iglesia también que cuida. Acompáñenme en 2 Timoteo 4. 2 Timoteo 4, del 2 al 4. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a las propias concupiscencias, se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que enseñe la palabra todo el tiempo, porque van a venir engañadores. Una iglesia que ama es una iglesia que enseña la palabra y cuida a las personas de la iglesia del engaño, ¿ya? Una iglesia que no desenmascara la mentira es una iglesia que no ama. Una iglesia que no dice que una persona es un falso maestro simplemente por no quedar mal, es una iglesia que no ama. Decir a alguien mentiroso porque engaña a las personas no es falta de amor ni es juzgar, es una muestra de amor para que la gente no sea engañada. Mucha gente piensa que el decir que alguien es un falso maestro es un error. No, pues si Pablo lo hizo con nombre propio, ¿ya? Jesús lo dijo con nombre propio, los fariseos, ustedes son falsos, delante de todo el mundo, ¿ya? El mismo Juan el Bautista también lo dijo, ustedes son víboras, delante de todo el mundo. Eso no es falta de amor, es una muestra de amor para que la gente no sea engañada. Una iglesia que ama, cuida y protege del engaño. Y para finalizar, una iglesia que ama se congrega. En Hebreos 10:25 dice un pasaje muy conocido, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La palabra de congregarse no solo hace referencia a que la iglesia debe estar toda junta en el mismo lugar, sino que una iglesia que ama reconoce que son muchos miembros y que no hay iglesias de una sola persona. ¿Ya? No solamente se refiere a estar todos ubicados en un mismo lugar, porque por ejemplo por la condición actual no es posible, por la pandemia. Y recordemos que en el libro de los Hechos las iglesias eran unos grupos pequeños en varias casas. Se refiere a que una iglesia, cuando dice aquí de no dejar de congregarnos, es que podamos reconocer de que entre todos nos edificamos.
Una iglesia que ama es una iglesia que reconoce que son muchos miembros y nadie se puede edificar solo. Yo no me puedo edificar solo. Yo necesito que ustedes, a través de los dones, me edifiquen a mí. No hay una iglesia de una sola persona. Entonces, cuando la Biblia dice aquí de que no dejen de congregarnos, es porque Dios está mostrándonos que yo necesito de ustedes para que ustedes me edifiquen. ¿Ya? Una iglesia que ama es una iglesia que reconoce que Dios me usa a mí para edificarlos y Dios los usa a ustedes para edificarme a mí. Es algo mutuo que Dios hace a través de su iglesia. Y una persona que decide no congregarse es una persona que decide que no necesita que nadie lo edifique y que no quiere edificar a nadie. Es decir, él no necesita que Dios use a nadie para su vida, él solo puede y Dios no lo quiere usar para edificar a nadie. Y esa es una falsedad, eso es una mentira. Una persona que decide no servir a su iglesia, que decide no ser usado para edificar o que nadie lo puede edificar, es un mentiroso. Iglesia de una sola persona no existe. ¿Ya? Eso no se refiere solamente al grupo, como les digo, sino al edificarnos unos a otros. Y una iglesia que ama se congrega y reconoce que somos muchos miembros y que solo juntos nos podemos edificar y ser cada día más como Cristo. Entonces, terminamos la doctrina de la iglesia. Vemos una iglesia que está conformada por el cuerpo de Cristo, formado por los creyentes, por los cristianos, pero que también tiene una función hacia afuera, de anunciar quién es Cristo, de dar testimonio, pero también una función hacia adentro que es amarnos. Ese amarnos incluye muchas cosas, yo aquí incluí algunas, tal vez usted está pensando en muchas otras. ¿Ya? Ese amarnos unos a otros, desencadena muchas cosas que la misma palabra dice. ¿Ya? Y si seguimos aquí, tal vez nos llega hasta mañana, pues con el año nuevo, como dicen. Pero eso explica la función de la iglesia, una función hacia afuera y una función hacia adentro. Pero recordar que siempre dependemos de Cristo. Cristo es la cabeza. Un cuerpo sin cabeza no sirve. Necesitamos la cabeza que nos dirige y por eso siempre debemos estar cimentados en Él para poder cumplir nuestro rol. Entonces oremos y terminamos. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por el privilegio de estar aquí reunidos. Señor, ayúdanos a vivir, Señor, conforme a lo que tú quieres, Señor, a hacer testimonio, a anunciar tu verdad, a amarnos, Señor, como tú quieres que hagamos, Señor, y depender de ti como iglesia, Señor, siempre vivir conforme a tu palabra, Señor, a tu voluntad. Gracias, Padre, por el privilegio de estar aquí reunidos, Señor, estudiar tu palabra y ver tu deseo para nuestra vida, Señor. Ayúdanos a depender de ti, a confiar siempre en ti, Padre. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.